Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo superar la timidez si eres introvertido, ya que parece haber una cierta correlación entre introversión y timidez. Hay que dejar claro también que ser introvertido no implica necesariamente ser tímido ni significa lo mismo, ¿no? Tengo un vídeo general en el que explico qué es la introversión y la introversión. Introvertido simplemente es que centras tu atención en ti mismo y timidez es que tienes una cierta ansiedad social, ¿no? Algún grado de ansiedad social. Yo personalmente no tengo una timidez muy exagerada. Sí que ha habido épocas de mi vida en las que he tenido una timidez un poco más elevada. Sin embargo, sí que quiero dar unos consejos basados en mi método psiconuclear. Entonces, entroncando ya con la cuestión, si la timidez es ansiedad o algo parecido a la ansiedad, entonces es miedo. Es decir, la timidez se basa en el miedo a los demás en principio, ¿no? Pero sí que quería esbozar dos grandes motivos por los que una persona puede ser tímida y los vamos a desgranar. El primer gran motivo sería, como digo, miedo, ¿no? Pero dentro del miedo, pues habría diferentes formas de miedo también, ¿no? Uno sería el miedo por falta de control y el otro sería miedo por indefensión. El miedo por indefensión consiste en el hecho de sentirte débil ante otras circunstancias, ante los demás, ante sucesos, etc. O ante pensamientos y demás, ¿no? El miedo puede ser ante cualquier cosa física o abstracta, emocional, etc., ¿no? Entonces, una cosa sería, como digo, el miedo por indefensión, en el que la persona ha renunciado a su poder personal, a su fuerza de voluntad, por tener creencias tóxicas con respecto a algo a lo que le está dando un poder superior a sí mismo de manera falsa y errónea. Evidentemente, cuando nos enfrentamos a algo que objetivamente es superior a nosotros, pues tiene sentido sentir miedo, ¿no? Tiene sentido que yo tenga miedo si me pongo al borde de un precipicio porque esa caída es superior a mi integridad física de manera objetiva. Entonces, tiene sentido tener miedo a ese peligro, ¿no? Sin embargo, muchas veces tenemos miedos a muchas cosas que realmente no son superiores a nosotros, no tienen un mayor poder que uno mismo. Entonces, el miedo por indefensión aplicado a la timidez viene cuando no sabemos poner límites a los demás. Evidentemente, las relaciones sociales implica a veces tener que poner límites, tener que imponerte un poco para defenderte a veces, ¿no? Pues de ciertas personas que quieren pues abusar de ti o que no te tratan con el debido respeto y dignidad, ¿no? Entonces, seguramente tienes algún prejuicio tóxico con respecto a poner límites a los demás y dar palabras un poco más duras a veces, ¿no? O hacerte valer. Y te sientes culpable por ejercer tu poder personal y poner límites a los demás. Entonces, lo que tienes que hacer es deshacer esa creencia falsa. Tú no eres una persona mala por imponer tus límites, por protegerte a ti mismo, ¿no? Cuando el abuso es objetivo de parte de otra persona o no te está respetando como tú consideras que debería respetarte, siempre sin llegar pues a una susceptibilidad, pero buscando un equilibrio, ¿no? Claro. Si yo considero que no puedo usar mi poder cuando una persona me diga algo desagradable o me trate de manera irrespetuosa, pues evidentemente que voy a ser más débil que esa persona. Es normal que sientas miedo, pero porque tú te estás creando esa debilidad artificial. Entonces hay que trabajar en eso, indagar en las raíces, en las ideas raíz, hacer como un trabajo detective interno y ver de dónde surge esta culpabilidad por defender tus límites, ¿no? Por defender tu espacio personal y tu dignidad. Muchas veces esto viene por experiencias traumáticas de la infancia o familiares que te han tratado de esta manera o compañeros en la escuela, profesores y demás, ¿no? Muchas veces todo esto viene de la infancia, ¿no? Entonces hay que indagar en eso y darse cuenta de que estás generalizando y que estás cayendo en una falsedad porque realmente tú sí tienes poder. Tú sí tienes la capacidad de poner límites y no eres mala persona por ello. Bueno, vamos ahora con el otro tipo de miedo que se divide en dos tipos de miedo a su vez. Sería el miedo por falta de control. Este es un tipo de miedo bastante común en muchas personas, ¿no? En personas sobre todo muy mentales, ¿no? Que quieren tener las cosas muy controladas para
evitar que esas cosas o esas circunstancias o personas pues causen un daño a la persona imprevisto, ¿no? Entonces, un tipo de miedo por control sería en la interacción misma, ¿no? Es decir, la persona siente que no tiene capacidad de improvisar en las conversaciones. Ya sabemos que una conversación pues es una cosa hasta cierto punto aleatoria, con un punto de azar, y evidentemente tú no puedes predecir exactamente cómo va a ser una conversación con nadie, ¿no? Entonces, hay gente que se siente como tímida o retraída en las conversaciones porque siente que no va a poder ser capaz de tener esta capacidad de improvisación que requieren las conversaciones en general, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente confiar en ti mismo, confía en tu capacidad de improvisar, déjate llevar, que ya verás que tú tienes muchos recursos y que ante ciertas palabras o ciertos comentarios tú tienes efectivamente la capacidad de improvisar, ¿no? El hecho de que tú tengas miedo a no saber cómo reaccionar a ciertas situaciones es precisamente lo que bloquea esa capacidad de improvisación, ¿no? Entonces confía en tus recursos porque los tienes. Tenerlos, los tienes. Esto a mí me pasaba un poco, ¿no? Que a veces decían, es que no sé la conversación cómo va a ir, no sé si voy a ser capaz de, si alguien me dice algo desagradable, decirle algo en el momento y tal. A ver, si no le dices algo al momento a una persona que te haya dicho algo desagradable, tú siempre tienes el derecho a decirle a una persona lo que te ha sentado mal o lo que te ha sentado bien, independientemente del tiempo que haya pasado realmente, ¿no? Otra cosa ya es repetir y machacar, ¿no? Y luego estaría pues la falta de control, el miedo por falta de control en lo que los demás están pensando y sintiendo con respecto a mí. Supongo que este es el factor principal en la timidez, ¿no? Muchas veces el hecho de no saber qué está pensando otra persona de mí o cómo me va a valorar. Aquí lo que hay que hacer es no sobredimensionar nuevamente. Como se trata de miedo, pues siempre que hay miedo hay una sobredimensión de algo externo, ¿no? Se trata de no sobredimensionar la importancia de lo que los demás piensen sobre ti y de las valoraciones que los demás hagan de ti. Tienes que conectar con lo que tú piensas de ti y cómo tú te valoras a ti mismo, ¿no? Lo único importante en tu autoconcepto, en tu visión de ti mismo, es cómo tú te ves a ti mismo. Eso es lo único que importa en ese sentido. Entonces, no sobredimensiones, no le des un valor extra a las valoraciones que los demás hagan de ti o cómo te perciban los demás o qué piensen de ti. Eso solo son pensamientos, emociones en mentes ajenas, no tienen nada que ver contigo. Tú eres un ser humano, no una idea o una emoción ajena. Tú no eres una percepción ajena, ni una valoración ajena. Tú eres un ser humano independiente con la capacidad de valorarse a sí mismo de manera autónoma. Y por último, tendríamos como factor la baja autoestima, ¿no? Es decir, las personas que tienen baja autoestima por lo general también pueden ser un poco tímidas, ¿no? La baja autoestima lo que comporta, a fin de cuentas, también es darle más poder a los demás, ¿no? Es que la autoestima y el poder personal están muy unidos, están muy vinculados entre sí. Si yo tengo baja autoestima, también voy a perder confianza en mí mismo, voy a perder cierto poder personal. Y ese poder personal que yo pierda se lo voy a dar a los demás, ¿no? Y esa dignidad que yo no me reconozco a mí, a lo mejor se la sobredimensiono a los demás, ¿no? Entonces, hay que entender que tú tienes tu espacio personal, tu dignidad personal, y eso debe respetarse. Tú debes hacer respetar tu dignidad y tu valor personal. No importa si eso genera conflictos. Un conflicto, si lo ha provocado otra persona, no te sientas culpable. Si la persona te está faltando a ti el respeto, es ella la causante de ese conflicto. Tú simplemente vas a poner límites y barreras porque tú también tienes que protegerte a ti mismo y valorarte a ti mismo. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Tú eres el principal y único responsable de ti mismo, en el fondo, ¿no? Evidentemente, la baja autoestima, pues hay que trabajarla. También tienes que hacer lo mismo. Es que todo se basa en las creencias que tenemos, a fin de cuentas, en nuestro sistema de creencias. ¿Tienes baja autoestima? Pues indaga en las ideas que hacen que no te valores como deberías, ¿no? Tienes que indagar en esas falsedades, falacias o sesgos que están haciendo que no te aprecies como deberías. Siempre que alguien no tiene una buena percepción de sí mismo es porque hay alguna mentira, falsedad, sesgo vinculado a eso. Una persona que no se aprecia se está engañando realmente, ¿no? Y de esa manera vas a ir poder mejorando tu autoestima y con ello va a ir incrementándose también tu poder personal. Que con esto, ya para finalizar el vídeo, coincido mucho con la visión budista, ¿no? El budismo lo que considera es que
tú ya tienes amor propio total, tú ya eres una persona plena, tú ya eres una persona con poder completo. Ningún bebé, ningún niño pequeño se desprecia a sí mismo ni no confía en sí mismo, ¿no? Ni desconfía de su propio poder. Eso es una cosa que vamos castrando conforme vamos teniendo experiencias dolorosas y demás, y como no tenemos esta capacidad de percepción interna, de indagar en uno mismo, no nos han fomentado esa habilidad a nivel de sistema educativo y de sociedad, ¿no? Nadie quiere mirar hacia adentro por lo general, entonces somos totalmente torpes, ¿no? Somos muy torpes a nivel de tener creencias sanas e identificar las tóxicas, y vamos arrastrando esas ideas falsas y esa toxicidad mental que luego acaba repercutiendo evidentemente en nuestra confianza personal, en nuestro poder, en nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima y demás. Así que hay que estar siempre alerta a los pensamientos, cuál es la calidad de los pensamientos. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha servido, suscríbete al canal para hacerlo crecer, dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.